Mira, estamos de regreso. Veíamos al presidente Gabriel Boric que está en Coquimbo en una gira que termina hoy y su comitiva se alistan próximamente para la gira que los llevará a China la próxima semana, que ha levantado algunas críticas en la oposición. Vamos a conversar por qué, entre otros temas, con la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo. ¿Cómo está, ministra? Muy buenos días. Muy bien, ¿ustedes cómo están, Frecia? Muy bien, bueno, lo conversaba ayer, lo respondía a unas consultas de la prensa ayer en una vocería, ministra. ¿Cómo ha recibido estas críticas por su presencia en la gira a China los próximos días con el presidente? Bueno, la posición de gobierno ha sido sumamente clara, lo ha dicho el propio canciller. Esta gira es una gira importante para Chile, para su relación con China. Tenemos un socio comercial importantísimo y la idea es seguir avanzando en una política de Estado, que sea una asociación integral, estratégica con China, porque nuestro país necesita seguir desarrollándose, seguir creciendo, pero también hablando de distintas áreas y por lo tanto el presidente ha determinado que su delegación sea diversa, que sea amplia, que continúe una política de Estado y eso además lo va a comunicar específicamente, como siempre, respecto a las giras internacionales, el equipo de presidencia. Sí, eso, ¿qué lo define, ministra, de quienes acompañan? Porque usted ayer lo señalaba que en giras tanto regionales como en otras giras hacia el exterior están yendo algunos ministros, pero por ejemplo a veces son sectoriales por uno u otro motivo, ¿no? Acá la relación comercial con China sabemos que es sumamente importante. ¿La suya va a ser de vocería específicamente y quién define finalmente los criterios para ver quiénes son los secretarios de Estado que conforman la comitiva? Es que lo define el presidente. El presidente junto a Cancillería determinan la agenda internacional de giras y encuentros internacionales. Y luego se lo informan. Y los ministros obviamente estamos a disposición de esa determinación, exactamente. Así funciona como siempre. Y lo han destacado también ex cancilleres, ¿no? Por lo tanto, extraño ese cuestionamiento porque ellos ven, mucha gente sabe que esta gira la define el presidente de la República, quienes lo acompañan en esa gira, junto también a la Cancillería. Y respecto a las actividades específicas que se van a sostener, eso es algo que se va a comunicar oficialmente, como normalmente se hace por parte de un comunicado oficial de presidencia. Ya, ¿y usted cómo tomó cuando le informan? Porque también, más allá de los reparos, ministra, hay una simbología quizás de ir a China. ¿Qué significa para usted viajar en esta gira a ese país asiático, que además es el gigante asiático, un país sumamente importante, como lo decíamos también, en relaciones comerciales, pero también tiene un significado político para usted, ¿o no? O sea, es para nuestro país. Yo entiendo perfectamente lo que significa para Chile su relación con China. Es una asociación que queremos hacer estratégica, no solo desde el punto de vista comercial, y por eso se ha hablado de una asociación integral con China, y por eso la cantidad de ministerios sectoriales, por eso también el acompañamiento, por ejemplo, del expresidente Frei, porque desde una política de Estado que se viene sosteniendo hace años, se requiere que nuestro gobierno pueda profundizar en esas definiciones, ¿no? Estamos hablando de desarrollo tecnológico, estamos hablando de desarrollo comercial, estamos hablando de una relación política comercial muy clave con ese país, y eso hace una definición que no es solo de este gobierno, sino que viene desde antes y algo que va a reafirmar obviamente nuestro gobierno con esta gira, que fue la definición del presidente con Cancillería, ¿no? Ya, ¿y su corazón político, su corazón de militante comunista? Sí, yo tengo mi corazón de militante comunista y siempre aporto desde ahí también, pero esto es una determinación del gobierno en su conjunto, más allá de nuestra militancia, ¿no? Ministra, la quería llevar también a la ley de usurpaciones que ha sido debatido ásperamente en los últimos días en el Congreso. Hay, dicen desde algunos sectores también, distintas miradas, por ejemplo, a lo que más llamó la atención en esta semana particularmente, o este concepto de tomas no violentas, por ejemplo, o usurpaciones no violentas. ¿Cómo ha visto estas diferencias en que parecen alejarse las posturas con parte de Chile Vamos y los ministros que han defendido el proyecto, o el veto, mejor dicho, del gobierno, como la ministra del Interior y el ministro Elizalde también?
Mira, yo creo que es importante aclarar bien la discusión. Las usurpaciones violentas y no violentas existen en la ley vigente actualmente. O sea, nuestro país en su legislación considera usurpaciones violentas y no violentas. Actualmente, las usurpaciones violentas como las no violentas son consideradas, o sea, son penalizadas de alguna manera, pero con sanciones de multas, ambas. Lo que estamos haciendo nosotros frente a este trámite legislativo que considera cárcel para ambas usurpaciones, es decir, violentas como no violentas, y en las no violentas la preocupación que salta de la ciudadanía y también del gobierno es que de despacharse y publicarse el proyecto como salió, tendríamos obviamente a las personas de los campamentos siendo arrestadas para que cumplan pena de cárcel, ¿ya? Porque están en campamento, dado que usurparon esos territorios de manera no violenta, ¿ya? Que es el problema de fondo que estamos teniendo a nivel social, porque hemos hablado por distintas razones del problema de la vivienda, el problema habitacional en Chile, del problema de los campamentos. Los campamentos no se desarrollaron porque pidieron permiso y dijeron aquí nos vamos a sentar y con una aprobación de un juez. No, son usurpaciones en general no violentas. Ya. Entonces el problema de esa parte es que nos iba a generar un tremendo problema social con los comités, con los campamentos, con la gente incluso, o sea, hasta Techo para Chile trabaja en los campamentos, o sea, tenemos un problema social muy grande. Lo que el gobierno ha dicho es que las usurpaciones violentas les aumentamos la pena, en eso siempre estuvimos de acuerdo, o sea, que en el fondo más que aumentar la pena es que ante las usurpaciones violentas pueda proceder la cárcel, ¿ya? Y ahí hay una graduación dependiendo si es, además de violenta, con intimidación, con daño en las cosas, etcétera. Pero no es lo mismo, por ejemplo, en una usurpación violenta, romper un cerco porque entraste a un predio que intimidar a una persona con una pistola. No sé si me explico. Evidentemente. Ahora, lo que le quiero preguntar también, porque ayer claro, el ministro entonces Montes... ahí... El ministro Montes... quiero precisar esas cosas porque eso es lo que... Sí, termine su idea, ministra, y ya, ahí yo le pregunte. Ya, voy a terminar con lo que decía el ministro. Lo que pasa es que hay una discusión. Estamos desfasados. Ya, ahora yo le voy a terminar de preguntar, porque aquí se ha entablado también en un asunto de, entonces, ¿se justifican los campamentos o la toma ilegal? Evidentemente no. Y ayer le cerraba la puerta también al ministro Montes, porque decía aquí, tampoco es el camino correcto de que el Estado compre estos terrenos, como pasó alguna vez y ejemplificaba hace 20 años lo que ocurrió con la toma de Peñalolén. Dicho eso, entonces, ¿cómo se marcan ahí? Porque desde algunos sectores de Chile Vamos, el senador Kass incluso señalaba que había que pedir disculpas a personas de campamento. Entonces, acá también hay unas irregularidades. La forma entendemos que también es distinta. Ahora sí. Sí, yo creo que lo que pasó es que parece que algunos parlamentarios no leyeron bien el articulado. No quiero que se malentienda, pero lo que aprobaron los parlamentarios en general es que ante la usurpación no violenta, que hoy día no es legal, no es que esté permitida, ¿ya? Pero tiene sanciones y no cárcel, ellos aprobaron cárcel. Y probablemente ahí surge el tema de la disculpa, ¿no? Porque llama la atención para los que están hoy día en campamentos que se haya aprobado una ley que les puede inmediatamente, los pueden detener y los pueden aplicar cárcel, ¿ya? Pero eso no significa que el gobierno no esté de acuerdo con aplicar cárcel, que no esté sancionado. No estamos diciendo que tiene que ser legal. ¿Me explico? Porque hoy día ya no es legal. Sí, entiendo perfecto. Ya. Sí. Ahora, la usurpación violenta, como decía anteriormente, ahí también tenemos una diferencia respecto a la graduación de la pena. Ajá. Porque se había puesto todo como 5 años de cárcel o más. Los tipos de usurpación violenta, por ejemplo, lo que te decía, que fuerza de las cosas, o sea, una usurpación violenta con fuerza de las cosas tenía la misma pena que la usurpación violenta con intimidación. Y no es lo mismo, de sentido común, que tú cortaste un alambre púa o rompiste un cerco, la pena asociada a eso que es apuntar con un arma de fuego e intimidar y con amenazas de muerte a una familia, ¿ya? Entonces, eso también lo establecimos en el veto. Entonces, en resumen, el veto lo que hace es
suprimir la autotutela, y siempre lo dijimos, desde el momento uno, lo dijimos que era una aberración jurídica, nos criticaron por eso hace mucho tiempo, hemos mantenido esa posición, no queremos autotutela. Ya. Lo segundo, usurpaciones violentas, pena de cárcel. Distinto de romper un cerco que intimidar, pero es pena de cárcel. Y el juez determina el grado de la pena. Sí. Y la usurpación no violenta, lo que estamos haciendo es que mantiene que es ilegal, pero lo que establece son sanciones que no implican obligadamente pena de cárcel. Exacto. Sobre todo en la consideración con el transitorio que se pone de que las personas, familias, por ejemplo, una madre con hijo o cualquier otro, muestre necesidad habitacional. ¿Ya? Entonces ahí el juez determina, frente a esa necesidad habitacional, que no se la lleven a la cárcel, sino que apliquen multas o como existe hoy día, ¿no? Porque de todas maneras no es que estemos avalando eso, ¿ya? Tiene sanciones, pero hay que ser razonable y responsable frente a la legislación que estamos construyendo, un fenómeno que también tiene impacto social. Exacto, y se entiende también que es escalonado. En otro tema, y que tiene que ver con el trabajo del Consejo, ministra, ya empezaron en algunas campañas a favor del texto, hay publicidad, hay videos también por radio. ¿Cómo el gobierno cómo toma el gobierno primero estas primeras campañas? ¿Le preocupa, pretenden también desde el Ejecutivo comenzar una campaña informativa o algo respecto al plebiscito de diciembre? Claro, nosotros como gobierno nos corresponde informar con presidencia, no marcando posturas ni a favor ni en contra, y lo que estamos haciendo, como lo hicimos la vez pasada, es solicitamos recursos ya hace bastante tiempo para poder financiar, recursos extraordinarios en el Ministerio, para poder financiar una campaña informativa. Esos recursos ya se aprobaron. Entiendo que está la última revisión en Contraloría, pero de todas maneras ya estamos preparando la licitación, la base de licitación, para poder anticiparnos a eso, porque la campaña propiamente tal dura solo un mes, es mucho más corta que la vez pasada. Entonces estamos tratando de adelantar el trabajo para tener la información, hemos solicitado más reunión con el CERVEL, queremos tener una coordinación, como es tan poco el tiempo, que ojalá optimicemos al máximo los espacios informativos para que la ciudadanía esté lo más preparada posible en cuanto a información y acceso a la información al momento de concurrir a la ¿No miran con preocupación, ministra, este inicio que se comenzó de campaña a favor? Bueno, a ver, nos preocupa todo lo que sea fuera de lo legal, pero ahí el CERVEL es el que establece qué campaña está a favor o en contra, está fuera de lo que corresponde los márgenes de la ley, sobre todo cuando implica financiamiento, ¿no? Claro. Porque hay una campaña que se inicia legalmente y quienes no cumplan con eso, obviamente aplica sanciones. Yo no sé a cuál cosa exactamente se refiere, porque una cosa es que la gente opine si está a favor o en contra y otra cosa es que haya una campaña financiada en redes o con publicidad, etcétera. Eso ya implica, obviamente, una discusión legal que CERVEL tiene que sancionar. Que definir y que se va a ir definiendo en el tiempo. O sea, tampoco se descarte aquí, viendo los elementos y todo lo que se está ocupando para esta campaña. O sea, yo me imagino que hay mucha gente que está como tratando de determinar su posición política frente al plebiscito. Y eso es parte de una democracia, legítimo. No ha terminado el proceso. Obviamente sabemos que recién va a iniciar la observación de la Comisión de Expertos y Expertas y después vuelve al Pleno del Consejo Constitucional. Pero el gobierno no puede limitar la libre expresión o fijación de posiciones políticas de la ciudadanía o de las fuerzas políticas. Lo que sí nosotros podemos decir es que si es que hay posiciones previas al inicio de la campaña, estas no vulneren el plazo o el marco legal de las campañas. Ajá, ahora hay fecha, ya decía que los plazos como son acotados y en medio de esta campaña, petición de recursos para la campaña informativa del Ejecutivo. Ministra, ¿no hay fecha entonces determinada de cuándo esta se inicia? ¿Cómo, perdón? ¿El nuestro? Ajá, de la campaña informativa del gobierno, bueno, de acuerdo a los recursos que se solicitaron y eso. Bueno, como te decía, nosotros tenemos que cumplir ciertos plazos como reglamentarios y legales.
el uso de los recursos públicos tiene que, en este caso, visarlo la Contraloría. Y luego nosotros procedemos a la apertura de las bases de licitación, que ya estamos trabajando en eso para adelantarnos. Postulan las agencias, la adjudicamos lo más rápido posible para que podamos estar ese mes de campaña informativa cumpliéndolo en su totalidad. ¿Ya? Y estamos a poco tiempo, obviamente. Entonces estamos ahí trabajando para que estén la información, estén las páginas, o sea, haya campaña de difusión y además esté el texto. Claro. Como lo solicitó el presidente. Bien, ministra Camila Pero un solo Vallejo. mes, así que... Sí. Ya. Gracias, ministra, por hablar con nosotros esta mañana aquí en CNN. Gracias a usted. Gracias, Frecia. Que tengan un buen día. Igualmente nos vemos.